por la organización, 5 minutos para el ponente, 1 para el comentario de la platea y 2 para la réplica si es necesario. Lo que vamos a hacer de distinto es, a pedido de los ponentes, que si quieren subir a dar la ponencia en la mesa en lugar de hacerlo parados acá, porque es más cómodo y demás, así lo hagan. Con lo cual, vamos a empezar con la primera ponencia. Armando Juan, el valor del capital humano dentro de la estructura de la sociedad y la influencia de las nuevas tecnologías. Página. Esto está volumen 1, página 241. Volumen 1, página 241. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, primero, ¿cómo? ¿Ahí se escucha bien? Sí, genial. Bien. Bueno, la idea de mi ponencia era resaltar la relación que existe entre las sociedades, las nuevas tecnologías y volver a darle valor al capital humano, independientemente de que hoy la tecnología en cierta manera avasalla a las sociedades y a la persona, y que el capital humano va a tener que adaptarse, capacitarse de manera constante para acompañar a esa tecnología, digamos, para acompañar ese vínculo constante entre una sociedad, la tecnología y el capital humano. Yo lo que además planteaba en la ponencia era justamente rescatar esta idea de tomar al capital humano como un verdadero capital, con capacidades, con necesidades, con potencialidades y como un verdadero colaborador del empresario, de la empresa, y no como un mero trabajador, intentando o haciéndolo parte de la propia empresa, haciendo que éste se identifique con la actividad de la empresa. Tomándolo justamente como un elemento de valor de la empresa, y por eso lo tomo y lo resalto como un capital humano, para justamente darle el valor de capital en lo que hace a la empresa o a la sociedad. Esto sí genera un cambio constante en los procesos productivos, la incorporación de la tecnología y poder tomar al capital humano como un verdadero capital, genera además un compromiso amigable justamente entre el trabajador o el propio capital humano con la tecnología, y no tomar a la tecnología como una competencia, sino como una herramienta que ayude a su actividad. Digamos, porque antiguamente se tomaba a la tecnología como una competencia de que, o digamos, se tenía la concepción de que iba a llegar a reemplazar a la persona humana. Bueno, abandonar esa idea y hacer que este vínculo sea amigable, sea constante y vaya de la mano. Esa es la idea de la ponencia, y por sobre todo también romper esta idea de empresario y trabajador, sino tomarlo como un colaborador de la empresa, y que esa pirámide se rompa y ambas partes estén a la par, y que justamente tanto la tecnología como el trabajador vayan de la mano para mejorar los procesos productivos y así hacer crecer a la empresa, y que el propio trabajador, además de su sueldo dentro de una empresa y de su actividad, se identifique con esa actividad. Hablando mal y pronto, se ponga la camiseta de la empresa y vayan juntos para adelante para un constante crecimiento de ambos. Esa era la idea de la ponencia. Gracias, Muchas doctor. gracias. Muchas gracias, doctor. Le pedimos ahora que suba, si quiere, a la doctora María Isabel Balmaceda con la ponencia La registración mercantil en la era digital. Que está publicada en el volumen 2, página 19. Bueno, la voy a hacer absolutamente muy corta porque es una propuesta de ley referenda a la cual le invito a absolutamente todos los que participan aquí, los que no participan, para que en sus horas de ocio y de no ocio agudicen la creatividad para trabajar sobre este proyecto. Porque creo que en él
está la solución de muchas de las cuestiones que aquí y que a lo largo de 40 años se vienen planteando. Es decir, sigo escuchando cuáles son las cuestiones que le adjudican al registro público, le adjudicaban al registro público de comercio y le adjudican ahora al registro público y le adjudican a los organismos de control de todas las jurisdicciones. Entonces la propuesta es, el problema es la falta, a mi modo de ver, la falta de una norma que regule la organización y el funcionamiento de la registración mercantil en la Argentina, que ordene en un solo cuerpo los actos, los hechos, los sujetos, el objeto, los principios y los efectos que producen las inscripciones y concentre en una sola base de datos la información para su libre consulta por el público interesado, que es la que se analiza en esta ponencia. Y la propuesta, que yo le voy a pedir que ustedes la sigan analizando y proponiendo, sigan pensando, es la creación de un organismo supra, que puede ser una Dirección Nacional de Registros Públicos, dependiente de una Subsecretaría de Asuntos Registrales en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Este organismo va a tener como órgano ejecutivo un directorio que va a estar integrado por representantes de los colegios profesionales y los registradores provinciales elegidos por región. Un cuerpo de asesores y un consejo consultivo integrado por los especialistas con trayectoria y experiencia en la materia, cuyas funciones va a establecer esa ley de creación. Su misión fundamental, en primer lugar, es formular el proyecto de ley de registro público, la que deberá mantener la organización descentralizada en virtud de la regla constitucional y lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, Ley General de Sociedades y demás leyes que integran el derecho privado en la Argentina. El registro público deberá concentrar la inscripción de todas las personas jurídicas a partir del código, de todos los actos de las mismas y de todos los sujetos, actos y funciones que el Código Civil y Comercial y las leyes que integran el derecho privado le asignan a todas las personas jurídicas. Deberá establecer toda la organización y funcionamiento de los registros con principios, bases y condiciones uniformes sustentadas en el derecho registral. La regulación deberá formularse en base a un sistema informático diseñado especialmente para los registros, que contemple los actos, documentos y sujetos que se registran, que pueden ser en un folio, en una matrícula individual o en distintas formas que propongan los técnicos especialistas en eso. Los registros nacionales creados por la Ley 27047 deben funcionar como un registro central que tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como concentración de datos y determinar claramente sus funciones, entre las que debe estar el control de homonimia, el registro de concursos, la extensión de sus facultades y un sitio en el cual se realizarán todas las publicaciones a las que estén obligados los sujetos registrados. Deberá establecer plazos, datos que deberán remitir a la base de datos una vez practicada la inscripción de parte de cada uno de los registros. La Dirección General tendrá facultades para dictar el Reglamento General de Registro con reglas precisas para formalizar los trámites, tales como el repertorio de actos, los mecanismos de registración, los plazos. La Ley de Creación de Registros deberá establecer la forma del financiamiento de los registros, la que tendrá a su cargo la administración a fin de garantizar iguales condiciones de servicio para todos los usuarios a fin de no caer en desigualdades. Es nada más que eso. Muchas gracias, doctora. Le pedimos ahora que suba al doctor Guillermo Carrera González las normas jurídico-contables como un sistema de orden público con trascendencia económico, político y social. Propuestas para intentar un cambio. Publicado en el volumen 2, página 25. Avisamos, cuando le ponemos la amarilla es 1 minuto que queda. La roja sí, pero hay una puerta trampa que desaparece. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Voy a tratar de ser breve en un tema que me va a costar ser breve, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Y el problema de estar sentado es que
uno quizás se extiende un poco más, pero bueno. Yo tengo una propuesta. A lo largo del Congreso escuché muchísimas ponencias muy interesantes, una, bueno, la del doctor Marcelo Barreiro, que también hacen giro la SAS, la autonomía de la voluntad, y bueno, mucho sobre la autonomía de la voluntad. Y en realidad, bueno, ¿cómo hacemos? Una de las ideas que me daba vuelta era cómo hacemos para crear una contrapisa que de alguna manera ayude a la responsabilidad. Y bueno, yo tomo esa contrapisa, en definitiva, el sistema contable. Y entonces quiero de alguna manera mostrar la importancia del sistema contable, llamar la atención también sobre la importancia del sistema contable y las normas jurídicas que rodean a los sistemas contables. Y tengo una propuesta para un cambio, pero quisiera decir, aunque sea dos, tres cositas nada más, de por qué considero que está rodeado ciertamente de normas de orden público y por qué considero que esas son normas importantes. Además, estuvimos hablando mucho, se habló mucho de la SAS, y bueno, les traje también en la ponencia una norma constitucional de la Constitución de Colombia, el artículo 15, que coloca realmente, yo creo que en el lugar que necesitan estar los sistemas contables, especialmente las normas jurídicas que regulan los sistemas contables. Y yo coloco la crítica en el 320 del Código Civil y Comercial, donde perdimos una oportunidad que me parece que era genial para intentar un cambio, algo que nos transporte algo diferente. En realidad, yo le quiero mostrar cómo la contabilidad y las normas jurídicas que estructuran la contabilidad pasan por 3 etapas. La primera etapa, la de un criterio de utilidad con eje en el control. La segunda etapa, perdón, pero estoy tratando de hacerlo breve y me corto un poco. La segunda etapa, como utilidad con un eje en el usuario, y ahora como tiene una tercera etapa que ya supera esas dos anteriores, ingresamos en un criterio de orden público. ¿Por qué el orden público? El orden público, más allá de las normas que yo les cito, incluso de la ley de sociedades, considero que hay normas, la contabilidad está siendo esencial para el combate de la corrupción, de los funcionarios públicos, el lavado de dinero. O sea, la contabilidad está trascendiendo estos dos criterios anteriores que fueron estructurando y que hicieron realmente progresar muchísimo en los sistemas contables. Entonces, quisiera hablar un poco más, pero bueno, me ajusto al tiempo y en realidad la propuesta sería la siguiente. Un segundo, tengan paciencia, por los anteojos. Y en realidad es la modificación, la voy a leer esta parte. Se propone que las personas jurídicas incluidas en el 320 lleven registros contables, por supuesto que lo hacen, pero en soportes digitales registrados y encriptados con sanciones efectivas. Y la sanción efectiva que yo propongo, bueno, podría ser en el registro que propone la doctora Balmaceda, por ejemplo, no sé, dónde poner este registro, cómo hacerlo, si debería estar encriptada, no encriptada, pero el tema es, primero, evitar la doble contabilidad, por un lado, ya me sacaron la amarilla, evitar la doble contabilidad, que me parece esencial, que uno de los casos donde en un concurso muy importante de Santa Fe, donde se discutía este tema de la existencia de doble contabilidad o no. Y una de las sanciones posibles podría ser, habría que ver cómo se estructura y demás, es que la falta de registración, la no conservación incluso de los registros contables y la contabilidad por esos 10 años que exige la ley, lleve a sanción como la disolución de la sociedad. Esa un poco es la propuesta y que además yo propongo la modificación de la ley de concursos y el 328 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, hay mucho más, pero en honor a la brevedad, muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.
Le pedimos a la doctora María Cesaretti y al doctor Martín Russo el documento auténtico en el marco de la registración societaria a través de medios digitales. Volumen 2, página 31. ¿Cómo quieren? Hacen un stand-up. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuestra ponencia trata sobre dos cuestiones, ¿no? Una es la tendencia hacia la digitalización de los registros y una segunda parte de la ponencia trata sobre el documento, como eje de la registración. Bien sabemos que para llevar adelante la digitalización de los registros debemos contar con las herramientas tecnológicas suficientes, correctas, como bien decía la doctora antes en su ponencia, pero estas herramientas tecnológicas no son suficientes si nosotros no la dotamos del elemento necesario para dotar de la seguridad jurídica que requiere la registración de cualquier documento, porque nosotros no nos olvidemos que estamos hablando de registros de documentos, no de registros de datos en materia de registración. Entonces, a estos registros, dotándolos de las herramientas tecnológicas, más las herramientas jurídicas necesarias que hagan a la función registral como garante de la seguridad jurídica con relación a la protección de los intereses de terceros, requiere como eje de registración un documento, que es el documento auténtico. Y cuando hablo de documento auténtico, me estoy refiriendo a otra idea, que es la idea de forma documental. Forma documental que en este caso la vamos a tener dada por el documento digital como soporte documental de los contratos o instrumentos constitutivos y sus modificaciones que ingresen al registro. ¿Por qué? Porque el artículo 286, en conjugación del 288 del Código Civil y Comercial, nos brinda hoy un panorama abierto de soportes documentales. Este soporte documental, que es el documento digital, obviamente acá estoy refiriendo al documento digital con firma digital aplicada, no al documento digital con firma electrónica. Este documento digital con firma digital aplicada, en terminología del 288 y en juego con el artículo 3 de la Ley de Firma Digital, en sus efectos queda equiparado al instrumento privado. Es decir, el grado de certeza del documento va a requerir de la comprobación a la que requiere el artículo, la norma del 288. Este principio de equivalencia funcional, donde el documento digital con firma digital aplicado se equipara al instrumento privado, cobra mayor trascendencia cuando en materia de soporte documental nos referimos al documento notarial digital. El documento notarial digital, que es la parte que va a tratar María ahora, refiere al documento notarial con todas las garantías y certezas que tiene este documento en cuanto a que se controló la capacidad de los otorgantes, el consentimiento y el soporte en cuanto a la actuación del escribano en su función fedante, pero no solo refiere el escribano no refiere a la forma, sino que es la función, la persona del escribano, la actuación del escribano la que dota estos documentos de la garantía en cuanto a la seguridad jurídica que ellos emanan. Bueno, para ir cerrando un poco la idea de nuestra ponencia, es que se debe tender hacia la digitalización de los registros, pero sin olvidar que el registro público no sale de la esfera registral. Y como decía Martín, y esto es como la base un poco de nuestro trabajo, los registros tienen sus propios principios del derecho registral, y uno de los principios del derecho registral es la recepción de documentación auténtica. Entonces, lo que nosotros planteamos es que existen hoy las herramientas tecnológico-jurídicas como para que se puedan emitir documentos
auténticos digitales, brindando la seguridad jurídica que el documento auténtico requiere con la digitalización a la que estamos tendiendo en todo el derecho, y existen y tenemos herramientas notariales digitales como la primera copia digital, certificaciones de firma digitales, es decir, que hoy tenemos de sobra herramienta para que se pueda seguir trabajando sobre documentación auténtica, que es la que brinda la seguridad jurídica, que hace a la función de oponibilidad de los registros, y no perder este eje de que el registro público debe regirse por las normas registrales y por los principios registrales, entre ellos el de la autenticidad. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Doctor Ricardo Coniechart, que en la ponencia que lleva por título Digitalización del Derecho de Sociedades y el Registro Público de Comercio, sobre la necesidad de abolir los controles registrales sustanciales contrarios al nuevo espíritu societario de la época. Que está publicada en la página 43 del volumen 2. Bueno, voy a tratar de ser breve porque tenemos poco tiempo. El objetivo de la ponencia es valorar qué significa la vida digital hoy en día para todos nosotros en nuestra vida diaria y también en nuestra vida profesional. Yo me acuerdo, había un libro de un filósofo francés que se llama Baudrillard, que dice, proclamó hace muchos años el asesinato de la realidad. Él decía que la cantidad de información y tecnología que había nos sacaba de la realidad material y nos volcaba en una realidad virtual, que hacía que poco a poco fuéramos perdiendo la calidad humana. 10 años después saca otro libro, La ilusión vital, donde dice que en realidad la realidad se estaba desapareciendo por exceso de realidad. La información por exceso de información y la comunicación por exceso de comunicación. Entonces, esto en algún punto el planteo era que había un doble mundo, un mundo real y un mundo digital. Y las evoluciones posteriores tratan de superar esto para que no sea un juego de suma cero, donde un mundo real y uno digital se opongan, sino que sea una realidad aditiva. Es decir, la realidad digital está en realidad como realidad material. En esos términos, el planteo es qué significa este tsunami digital que vivimos en materia societaria. Esto es un marco tecnológico que se pone al servicio de una realidad social, de una realidad económica y de una realidad jurídica. Y nos encontramos así con una globalización de la tecnología sobre una base digital, sistemas integrados, autónomos, la capacidad para acumular información, segmentarla, instrumentalizarla. Todo eso es el mundo digital de hoy. Tratar de oponerse a eso es como querer parar una espada con la mano, tapar el sol con la mano. Es imposible de evitar esta nueva perspectiva artificial que se impone. Si ustedes toman en cuenta, la Comunidad Europea en el año 2010 sacó una propuesta de digitalización pensada para el 2022. Y la última resolución del 2019 lo que estableció es un sistema que se llama, o sea, sería one shot, una sola vez, que es la posibilidad de generar sociedades online con un solo trámite, una sola vez, y específicamente prevé que no se puede exigir la presencia personal de los sujetos que constituyen la sociedad. Y el segundo elemento es que la vida de la sociedad también sea online, con todas las registraciones ahí. Y el tercero es que solamente se cumple los registros cumplan una función registral de publicidad. En este punto lo que yo noto es que el derecho simplificado que se ve como paradigma de la sociedad simplificada, lo que te dice, yo quiero un derecho facilitador. Ya el derecho societario no pivotea más sobre el mundo industrial, pivotea sobre el mundo digital. De hecho, hoy se habla de Smart Regulation para Smart Industry, y lo que nos están diciendo es, quiero una legislación inteligente. Hoy hay, en materia societaria, un montón de instrumentos digitales para asistencia a asambleas, para canalización de votos, para el otorgamiento de proxies o poderes, y todo hace que nos tengamos que plantear qué pasa con este cúmulo de información, este cúmulo tecnológico frente a los registros de comercio. Y nos encontramos que desde el punto de vista de lo que significa el derecho digital, son todos moldes premoldeados que el legislador ha evaluado y considerado que son equitativos. Y por eso los sanciona legalmente y los ofrece al público que quiera utilizarlos.
Entonces, en alguna medida, sobre este tipo de regímenes preformados, con contratos preestablecidos, como sería el caso de las ASA en la Argentina, se supone que el legislador ha contemplado el elemento de equidad. Y esto llevaría a que el registrador no tuviera por qué tener ningún tipo de injerencia en la regulación, en el análisis de estos contratos, salvo, ni tampoco en general los que establezcan por voluntad propia los socios, salvo que encuentra alguna disonancia patente entre lo que dice la ley y lo que expresa el contrato. En alguna medida, yo no atribuyo al órgano registrador facultades para meterse en cuestiones sustanciales previstas por los socios. Hoy existen unas 20 cláusulas que no son de uso en común, fair refusal, fair offer, tragalón, millones, que están en el mundo societario y que en realidad, presentados estos en un documento societario frente a un registro, no es de fácil análisis por cuadros que no estén especializados. Sobre esta base, lo que yo planteo es, los registros, esto es muy poco el tiempo, me extendería más, solamente tienen que tener facultades de publicidad, registración y de control de legalidad. Y quitarle una serie de, básicamente, 4 facultades que se les otorgan, que para mí no tienen razón de existencia. La primera de ellas es la facultad de realizar investigaciones, pedir papeles y documentación. Esto en la práctica significa sacarle al sancionado la información que tiene sobre la situación por la cual le han planteado la sanción, para después utilizar esa información, mejorar la imputación y después hacerles una denuncia o aplicarles algún tipo de sumario. Con lo cual, me parece que es contrario a la Constitución. Segundo elemento, tiene las facultades de dictar la irregularidad de los actos a los fines administrativos. Es una forma de dictar la nulidad. Y lo peor es que, como no hay limitaciones del tiempo, ha pasado al IGJ, se presenta e impugna asambleas y balances con 7, 8 o 10 años de antigüedad. Imagínense que rompe la estabilidad de funcionamiento del mundo societario, porque si yo puedo estar esperando que dentro de 10 años el IGJ me diga, ¿sabes el balance ese que te acepté o la asamblea que te acepté? No, es irregular. Y finalmente, por último, y ya termino, es la facultad de determinar cuál es el nivel de capital que tiene que tener una sociedad. Es insólito, no existe en la doctrina financiera todavía un acuerdo sobre cuál es la estructura de capital propia para cada sector de la economía, y va a venir el registrador a decirme que yo tengo que conseguir un contador que me diga en mi proyecto cuál es el capital. Y finalmente, la doble normativa o regulación sobre contabilidades. Si ya hay resoluciones generales contables que rigen la actividad contable de los auditores y los regímenes de los balances, ¿qué tiene que hacer la Inspección General de Justicia o los registros de comercio estableciendo una doble normativa para evaluar si el balance auditado ya presentado por un contador que lo registró en el Consejo Profesional y lo firmó, está bien hecho o está mal hecho? Bueno, básicamente creo que, para terminar, que en función de este approach digital, que de alguna manera busca la facilitación del acceso al mercado, deberíamos empezar a pensar en disminuir las facultades de control del registro de comercio. Gracias, Muchas gracias, doctor. Y ahora vamos a... Perdón, la ponencia del doctor estaba publicada en la página 37 del volumen 2. Se la di mal. Perfecto. Ahora vamos a darle la palabra para que pase el doctor Ariel Gustavo Dazo, que hizo la doble Nelson, porque dividió una ponencia en 2 para ganarse. La tercera podemos decir que tiene algún desencuentro con las 2 anteriores, pero las otras 2... Pero bueno, le vamos a dar 10 minutos para las 3. ¿Está bien? 11:30. 11:30. Por las dudas, por si me ven los penales. En el volumen 2, página 43 a 57. El primer problema que tiene todo este trabajo que estoy haciendo es que es un work in progress. O sea, esto que acabo de publicar ya es viejo. De lo cual, antes de hablar, quisiera decir unas palabras. Primero, el título está mal. La locución lex criptográfica, tipo una lex gentium para el derecho digital, alude mucho a la moneda, a la idea de moneda, y la verdad no viene bien. Con lo cual me rectifico, esto debería ser algo así como lex cibernética. ¿Por qué? Porque ciber viene de kiber, de kibernataun, en griego, que es gobernar. Y la clave de esta tecnología no es solamente hacer moneda y escaparnos del dólar o del oro, sino generar un nuevo sistema de organización de comunidades. Y esto es lo que muchos de nosotros nos seduce cuando decimos, estamos acá por la tecnología y no por el dinero, ¿no? A algunos nos gusta mucho esta nueva manera de acercarse a la empresa, a la forma de hacer negocios,
sobre todo con negocios que tienen que ver con la digitalidad. Obviamente, no estamos pensando en el altísimo complejo industrial que todavía requiere otro tipo de derecho más material. Pero sí es cierto que, como dijo alguien acá, esto es como el mar. Podremos escribir todo lo que querramos, el agua siempre encuentra su camino y va a traspasar. Y la tecnología le ha dado a la gente la noción de que puede llegar a sus objetivos sin ciertos intermediarios, prescindiendo de una cantidad de sumos sacerdotes del saber, de la tecnología, del poder, que hasta ahora además los desilusionaron. El Estado, los poderes del Estado, sus representantes, los bancos, el socialismo, el capitalismo, el Estado de bienestar, todos, que han decidido jugar su propio partido. Y en esta pequeña evolución voy a mostrar cómo algunas de estas propuestas son prácticamente autosuficientes, o pretenden ser prácticamente autosuficientes. La primera ponencia habla más bien de esto y de lo que es un smart contract. Yo no voy a explicar tecnológicamente lo que es el blockchain y el smart contract, pero les quiero decir, ¿ustedes hicieron alguna vez un smart contract? Mentira, todos los días. ¿Tienen débito automático? Sí. Es un smart contract. Todos los días hacen un smart contract. No lo saben, hacen un smart contract de adhesión además. ¿Y qué es un smart contract? ¿Podemos plantear la naturaleza jurídica de esto? Mis clientes, los tecnológicos, dicen, ¿para qué corno querés la naturaleza jurídica? No importa, es cosa mía, es cosa nuestra, mis amigos. Y entonces algunos dicen que es un fideicomiso, por ejemplo, el smart contract. Donde el smart contract es el fiduciario, las partes que lo crean son los fiduciantes, la manda es el código, o sea, la orden que tiene que ejecutarse con el smart contract, y el activo son los bienes que el smart contract funciona, gestiona. Podría ser. Está bien que un fiduciario tiene que ser una persona jurídica entre nosotros, estaría faltando ese pequeño detalle, pero es un detalle. La tecnología ya se lo va a solucionar, de alguna manera. Otro dice que es un mandato, donde el smart contract sería el representante de la voluntad de las partes de ejecutar el contrato. Podrían dar. También los mandatarios tienen que ser personas, y ahí tenemos un problema con el tema de imputación y qué sé yo. A esta gente el tema de la imputación no le va ni le viene. En la segunda ponencia les presentamos ya un smart contract más complejo, un complejo de smart contracts que son las organizaciones descentralizadas autónomas. ¿Ustedes son parte de alguna DAO? ¿Sí o no? Mentira. ¿Tienen WhatsApp? El grupo del chat de mamis es una organización de papis. Y el de fútbol del jueves son organizaciones descentralizadas que tienen su propia constitución, su white paper. ¿Cuál es? El protocolo que nos dimos. De acá hablamos solamente de FOBAL, macho. Eso es un white paper. ¿Y es una organización centralizada o descentralizada? Depende. ¿Tenemos un administrador de grupos o muchos? Imaginen que en el chat del Congreso, María Fernanda nos hubiera dicho, miren, vamos a hacer una cosa. Por acá me mandan las ponencias, y aparte me mandan la plata, y aparte me mandan sus documentos. Con esto le estoy probando que soy yo, que estoy interesado en participar, que tengo esta comunidad de intereses, y que además estoy dispuesto a fondearlo. Armé una corporación que la puede administrar solo María Fernanda, yo estaría feliz de la vida, pero sería una centralized FI, o podremos administrar entre todos y, por ejemplo, decidir qué hacemos con los fondos. Por ejemplo, a la vuelta de correo, María Fernanda me manda, bueno, te doy tu prueba de participación en el Congreso. Y entonces me manda un archivo que es un NFT, un Non-Fungible Token, que es algo así como un cospel de subte digital que certifica que yo soy parte de este Congreso y que eso me da un derecho de acceso. Puedo pasar por la puerta si muestro mi NFT, que va a estar dentro de mi billetera virtual, y entonces eso me va a dar derecho a venir a comer, a tomar el café, a estar con ustedes, a hacer esta ponencia. Y si no, no. Pero ese NFT además, si nos ponemos de acuerdo y entre todos votamos directamente, sin asambleas especiales, sin directorios intermediarios, sin registros ni nada, decidimos que con la plata hacemos un fondo y con ese fondo emitimos una moneda nativa y esa moneda nativa se llama Native Token y es una moneda criptográfica, y aquí sí tenemos un criptoactivo, con el cual podemos pagar la habitación del hotel. Porque hicimos otro smart contract con el hotel, entre la fundación y el hotel nos va a recibir. ¿Y por qué nos va a pagar? Porque hicimos todo este laburo. Proof of work, proof of stake, está todo en la misma cosa. Bueno, muy bien. Recién ahí tenemos el activo monetario y el criptoactivo. Fíjense que, en definitiva, esto que parece muy complejo, no es otra cosa que lo que hacen estos muchachos. Primero generan una comunidad. ¿Cómo la generan?
a través de algún grupo de interés. Puede ser un juego electrónico, puede ser una inversión financiera, puede ser un objetivo, pero primero genera la comunidad. Una vez que genera la comunidad, los invitan a participar y ahí le dan el punto de participación que es el token. Y a partir de ahí se genera lo demás. ¿Necesitan jurisdicción? Está por verse. ¿Necesitan domicilio? No parece. ¿Cómo generan sus relaciones entre ellos? A través de su propia constitución interna, que es su white paper. ¿Y cómo se gestiona? A través de una democracia directa. ¿Esto es perfecto? Nah. Lean a Matich dice, un smart contract se escribe a través de un señor, y un señor se equivoca. Y un smart contract no contiene todas las necesidades, digamos, automáticas que podrían, las vicisitudes, las consecuencias, los colaterales que pueden surgir de una relación jurídica. Por eso la evolución, y por esto ya es viejo, entre el smart contract y el smart legal contract hay una diferencia de programación ulterior, donde nosotros los abogados, ustedes los notarios, vamos a tener que ser los que dirijamos la redacción en Solidity o en el idioma que sea de un contrato que tenga prevista las alternativas de incumplimiento. Es perfectamente posible, de hecho ya se está haciendo. Hay un sistema abierto, se llama OpenLaw, donde ustedes pueden empezar a programar así. ¿Y qué patita les falta? ¿Y si nos peleamos? Tenemos que ir a la justicia. Tenemos nuestro propio sistema de resolución de conflictos, adentro del Smart Contract. ¿Y hay foros? Sí hay foros. Hay uno muy conocido, se llama Cleros. La tercera ponencia habla de Cleros. No les voy a contar aquí cómo es Cleros, que es un poco complejo, pero lo interesante es que viene de una idea griega, el Clenoferion, que era un lugar donde los griegos que querían ser elegidos como funcionarios ponían dentro de una especie de buzón su identificación personal, que se llamaba pinaquión, y a partir de ahí el Senado, los grandes representantes, tomaban y elegían a quien quería realmente ejercer esa función. Bueno, aquí, en estos foros, los jueces se inscriben para ser jueces, pagan por ser jueces. Jueces no, miembros de un jurado. Y ese jurado decide en base a incentivos. El juez es remunerado solamente si su voto es mayoritario. No se conocen los jueces entre ellos, no dialogan, no derivan entre ellos, nada. Y solamente esto que provoca por la teoría de los juegos, que siempre se tienda a una decisión de sentido común, no legal, de sentido común. Bueno, yo les quería presentar esto porque estamos frente a un choque de culturas, a un choque de inteligencias, dice Alessandro Barico. Inteligencia en el sentido político del término. La novecentesca, como dice él, la del siglo XX y la actual. Aquella que es científica, sólida, granítica y que constituyó esta cultura, pero fracasó como sociedad con las tragedias del siglo XX, y esta nueva que es despreocupada, fluida. Es un poco la comparación entre las sabidurías de Ulises y de Palímedes en la Ilíada, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les quería presentar. ¿Qué requiere esto? Lo que decía Juan. Capacitación. Capacitación, 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 capacitación. Una mente abierta y la capacidad de poder entender que vamos a fluctuar entre estas dos inteligencias, coordinando una con otra, hacia lo que viene. ¿Qué es lo que viene? No tenemos la menor idea. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dazo. Igual, Ariel, la que me debes carita con carita. A mí nada de... La que me debes carita con carita. Bueno, vamos a dar paso ahora. Por favor, levanten la mano brevemente. La doctora, la escribana. Te damos un... Sí. El nombre... La segunda la escribana Cuarone. La primera la doctora. La primera... ¿Alguien más? ¿Cuál es su nombre? Cuesta. El doctor allá. Frida. Y el doctor allá. Bueno, le damos el micrófono a la doctora allá. Para, que faltan más. Porque estamos con escaso... Dale. Nos van a echar 5.
15. Hola, No, ¿se vos escucha? cuando contestes. Alicia Pereira, en la cuarta. Doctora. Hola. Es 5. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. ¿No? Hola, ahí. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, respecto de la ponencia de la doctora Balmaceda, quería hacer un comentario. Leí la ponencia. Quería hacer una crítica constructiva. Creo que no lo veo viable por una cuestión constitucional que me parece que se escapó. Que la Argentina tiene un sistema federal con 3 niveles de competencia y la propuesta que usted plantea implicaría que las provincias deleguen esas competencias a nación o para centralizar. La realidad es que tanto la modernización como las cuestiones registrales, las provincias tienen autonomía. Es una cuestión que se la puede ver en la realidad. Por ejemplo, el sistema GDE, hay municipios que lo tomaron y provincias que no, su propia provincia. En Salta tenemos el SICAD y son autónomos en sistemas informáticos, lo cual genera, en mi opinión personal, un gran retraso a la modernización. Eso nomás. Muchas gracias. La escribana Macorone. Allá atrás, allá atrás. Allá. Sí, bueno, yo voy a tomar las últimas palabras de Ariel y voy a decir, no tenemos la menor idea de lo que nos espera el futuro, pero de lege ferenda, que creo que la mayoría de las ponencias se refirió un poco a eso, es que tendemos a digitalizar particularmente los registros públicos, que es lo que le da, la publicidad es lo que le da certeza al tercero de quién está registrado y cuándo ese bien registrable puede ser agredido o resguardado según el caso. En materia de digitalización de los documentos privados, no tengo ninguna duda que la intervención notarial es importante porque se pueden certificar notarialmente estos documentos digitales. Pero la pregunta es, ¿tendemos al futuro y a hacer también que el protocolo, o sea, las escrituras públicas, sean digitales para poder propender a la seguridad jurídica de la digitalización de los registros? Y en este sentido, bueno, creo que la tendencia es a eso y que no tenemos la menor idea de lo que nos va a deparar el futuro. Gracias, doctora. Acá, el doctor. Para Hugo Aguirre. Para Ariel, los comentarios. Breve a las dos ponencias. Respecto de los smart contracts, no sé si el camino de encuadrarlo sería hacia la subjetivización, digamos, o tomarlos más como herramientas de ejecución de acuerdos de voluntad. Porque siempre hay un acuerdo de voluntad que entre sujetos de derecho que establecen este mecanismo. Con lo cual, llevarlos más para el lado de los mecanismos de ejecución de voluntades automáticos. Y respecto a lo de las comunidades, al grupo de WhatsApp que deriva en corporación, dos preguntas a ver si se las hizo, y si no se las planteo. ¿Esto lleva a más derecho de fondo o menos derecho de fondo? ¿A un derecho más regulatorio o a un derecho más de principios? Esas son las preguntas. Gracias, doctor. Bueno, le vamos a dar el derecho a réplicas si lo quieren ejercer los ponentes. La doctora Balmaceda, que se tiene que ir a otra comisión, y después... Bueno, voy a aclarar la consideración de la niña cuando dice que la propuesta violentaría el régimen constitucional. Pero no se trata de un cambio en el sistema de registración. Las organizaciones siguen siendo locales y la competencia de los registros sigue siendo local. Son ellas las que van a hacer las inscripciones. Estamos hablando de la ley general al modo de la 17801, donde los registros de propiedad inmueble son todos locales, pero la ley marca las reglas de la registración.
en virtud de la registración. Y el registro central va a tener delimitadamente su función de dar información y publicidad. No va a registrar absolutamente nada. Va a organizar los datos que los organismos locales le van a pasar una vez que realizaron las inscripciones. Así que de ninguna manera se violenta el derecho constitucional que está consagrado y que es la razón por la cual los organismos son locales. Es como seguir el modelo español del registro central del modelo español, que es también el copiado por parte de la Unión Europea para la Unión. Y voy a vender, próximamente se va a publicar el libro de la tesis, que es origen de este trabajo, donde están, pero es porque en ese se desarrollan las propuestas que en el derecho comparado se hicieron y que son varias. Esta no sería la única, esta sería la apropiada a nuestro régimen, pero existen una cantidad, los estados han pasado por diferentes planteos y que es lógicamente parecido en todos los lugares ir desde una registración de sociedades a una de persona jurídica, a reglamentar por parte, a reglamentar todo junto, es decir, hay muchos supuestos. Gracias, doctora. No sé si ustedes quieren decir algo. ¿No? El doctor Ariel, el doctor Dazo. Bueno, gracias a todos por la atención. Hugo, el smart contract, no pude decirlo, pero el smart contract no es ni smart ni es contract. Es un email sofisticado que contiene un acuerdo de voluntades. Como el título de crédito no es la declaración del crédito, el título contiene la promesa irrevocable, incondicionada, pura y simple de dar una suma de dinero a un plazo, que es una promesa inmaterial que se materializa por el documento. Acá el soporte es este email sofisticado que será más cercano a una herramienta jurídica cuando le agreguemos la noción esta de legal smart contract. Pero claramente esa herramienta no es sujeto, claramente es herramienta. Y se llama así porque es un homenaje al inventor de la idea y al programador abogado con lo que Félix dijo. Szabo, Me parece que acá estamos muchos formadores, docentes universitarios. más derecho de fondo, menos derecho de fondo. Lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando. Según la organización y según el rubro, los reguladores están prestando mucha atención a lo que tiene que ver con el mundo financiero y particularmente a la oferta pública. Entonces, la medida que el NFT ese del Congreso, lo empecemos por ahí en el que me dan el NFT para pagar el hotel, en vez de pagar el hotel voy y lo vendo, porque se cotiza mejor y qué sé yo, empieza a circular, con lo cual se compromete el ahorro público. Ahí los reguladores quieren participar y están emitiendo regulaciones o están emitiendo sanciones. El último impulso de la SEC es sentarse con la industria, no regular en contra o a espaldas de la industria. Con lo cual se generan una cantidad de técnicas de derecho, como son los sandbox o los lugares especializados donde se crea una ley para aprobarla y voluntarios se acogen a esa ley para aprobarla, a ver si anda o no anda por un tiempo prudencial y quedan aislados de otro tipo de sanciones, vigilados por la SEC o por la Comisión de la Unión Europea. Y yo creo que va a haber mucha más regulación en ciertos puntos y mucha menos en otros tantos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Mechano. Como dijo la escribana Coronel, no sabemos lo que nos va a deparar el destino, pero sí sabemos lo que nos depara inmediatamente, que es que terminó la sesión. Un aplauso para todos, gracias. ¿Cómo no? Le pedís que le sacas una foto para inmortalizar este momento. Balati, Locati, Balai.